Bueno, gracias, señor presidente. Hemos traído a debate este proyecto que está presentado desde el 6 de agosto de este año, que no trata nada más ni nada menos que un tema tan sensible como los casos de gatillo fácil en nuestra provincia. Y lo traemos a debate hoy justo cuando se cumple un año de los amotinamientos policiales, que en una clara extorsión por parte de la fuerza represiva al gobierno provincial dejaron a todos los cordobeses a merced de las bandas delictivas y criminales en nuestra provincia, dejando al descubierto el verdadero carácter de esta fuerza de seguridad que se supone debe bregar por la seguridad y por el bienestar de la población. Y lo traemos a debate cuando hace apenas unas semanas se concretó la 9ª Marcha de la Gorra, que fue encabezada por los familiares víctimas de los gatillos fáciles en nuestra provincia y que congregó a 10.000 personas en Córdoba capital, pero que tuvo su repercusión en Río Cuarto, en Villa María. Les quiero señalar a los señores legisladores que la Marcha de la Gorra es la segunda movilización en importancia en términos de convocatoria que se hacen en el año. Miren si será sensible e importante el problema del gatillo fácil en nuestra provincia. Y traigo a debate este proyecto que desde el 6 de agosto no ha sido respondido, cuando en esta Cámara se está preparando para votar modificaciones al Código de Falta. Es decir, que merita una respuesta por donde se lo mire. Señores, en nuestra provincia, en lo que va del año, hay 8 casos de gatillo fácil que han cobrado estado público. Entonces nosotros solicitamos una información muy clara, muy precisa. ¿Cuántos casos de muertes en nuestra provincia tenían que ver o estaban involucrados personal policial o penitenciario en ejercicio o no de su actividad? Solicitamos también saber qué se hacía en caso de los oficiales que estaban involucrados en los casos de gatillo fácil. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Qué medidas adoptaba tanto la Jefatura de Policías como el Ministerio de Seguridad, de Gobierno y Seguridad de la provincia? Y finalmente preguntamos sobre 5 casos específicos que los voy a mencionar, pero que luego tendríamos que ampliar a muchos otros que han cobrado estado público. Entonces preguntamos cuáles fueron y bajo qué órdenes actuaron los oficiales que terminaron con la vida de Fernando Pellico, de 18 años, en Barrio Los Cortaderos, el 26 de julio. Preguntamos también bajo qué órdenes y qué se había hecho con la oficial que terminó con la vida de Lautaro Torres, de 16 años, el 13 de abril en Las Palmas. ¿Bajo qué órdenes actuaron cuando le dieron una brutal represión a Ezequiel Ávila, detenido que murió 10 días después agonizando en un hospital de la provincia? ¿Cómo actuaron los oficiales y bajo qué órdenes que dieron con la muerte del joven Ezequiel Barraza, de 20 años, en un confuso episodio en 1 de mayo? ¿Y bajo qué órdenes actuaron? ¿Y cómo se desenvolvieron los hechos frente a la muerte de Jorge Reina, un joven que murió en un confuso episodio en la comisaría de Capilla del Monte en octubre del año pasado? Eran preguntas realmente muy precisas, no han sido respondidas, pero yo quiero decir que este listado lo tendríamos que ampliar. Lo tendríamos que ampliar y tendríamos que preguntar bajo qué órdenes se actuó con el joven de 15 años que el 7 de abril fue asesinado en Villa Corina, o frente a la muerte de Pablo Nicolás Navarro, o frente a la muerte de Gastón Lucio, o frente a la muerte de Miguel Ángel Torres, o frente a la muerte de un joven de 21 años también asesinado por un guardia de la infantería, o frente al oscuro episodio de la muerte de Brian Palomeque, que apareció suicidado en Punilla, con las manos atadas y las rodillas que le colgaban al piso. Supuestamente se ahorcó, luego de que había sido detenido en la comisaría local.
cómo se actuó frente a la muerte de Cristian Guevara, de 23 años, también a manos de las fuerzas policiales, o de Matías Panetta, o de Alexis y Leonardo Rigui, o de Vanessa Castaño, también asesinada en una comisaría. ¿Cómo actuaron los efectivos policiales de la fuerza pública que deben bregar por nuestra seguridad frente a la muerte de estos jóvenes? ¿Y qué medidas adoptó el gobierno provincial? Miren, el 100% de estos casos está sin resolver. Parece que la vida de los jóvenes en Córdoba fuera descartable, porque ni siquiera se esfuerzan en investigar qué pasó. Ni siquiera. Los casos están cajoneados. Pero quiero decirles que la impunidad con la que se manejan estos casos de gatillo fácil ha despertado profundas movilizaciones en nuestra provincia. Yo mencionaba la marcha de la gorra, pero acá ha sucedido un hecho inédito. Uno de los dos oficiales vinculados en el asesinato de Güere, hoy se encuentran imputados, Fernando Pellico, apodado Güere, hoy se encuentran imputados y presos, producto de la profunda movilización popular que se desarrolló en un barrio que se sublevó frente a este hecho arbitrario, frente a esta impunidad del Estado. Y también ha motivado la organización de las madres víctimas del gatillo fácil, que durante el año han desarrollado una serie de movilizaciones a la justicia y dirigidas al gobierno para terminar con este manto de impunidad. Traigo este pedido de informe a debate porque la falta de respuesta revela la impunidad intencional que desde el gobierno de la provincia y desde esta Cámara se despliega sobre el accionar de la policía. Y no se trata de un exabrupto, como acá algún funcionario en algún momento quiso hacer pasar. Mucho menos se trata de preservar la seguridad de la población de Córdoba, porque les quiero informar que a pesar de esta enorme escalada en el gatillo fácil, en los crímenes, en la represión policial, los índices de inseguridad crecen a la par que crecen los oficiales, la cantidad de oficiales que destina el gobierno de la provincia para la fuerza de seguridad. Es decir, que este accionar impune no ha terminado con lo que se supuestamente venía a hacer, que es con la inseguridad. De ninguna manera. Son los responsables de la inseguridad. Quiero decir que esta política de Estado no es solamente potestad del gobierno de la provincia. Se trata de una política de Estado impulsada desde el gobierno nacional. Y los datos estadísticos son brutales. La Correpi, que es una organización no gubernamental que viene siguiendo judicial y políticamente los casos de gatillo fácil en nuestro país, señala que desde el fin de la dictadura a esta parte han muerto 2.127 jóvenes producto de torturas en las comisarías o de gatillo fácil. Que esta cifra se aumentó el 140% en la década ganada del gobierno de los derechos humanos, que se dice llamar de los derechos humanos. Y Córdoba no es la excepción. Los únicos datos que se han hecho públicos, o los últimos datos que se han hecho públicos en 2011, porque a pesar de que es un derecho de los legisladores y la comunidad tener la información de cómo actúa la policía, cuántas son las detenciones por código de falta, etcétera, etcétera, se niega sistemáticamente, los últimos datos que se han dado a conocer, que son de 2011, dan cuenta de que hay 38.000 detenciones por gatillo fácil, solamente en 2011. Pero según estudios de organizaciones no gubernamentales, este año, del 82%, del total de las detenciones, el 82% son por gatillo fácil. Y de ese 82%, solamente el 18% de las detenciones corresponden a hechos delictivos. Solamente del 82% detenidos, el 18% es porque han cometido algún delito. El resto son detenciones totalmente arbitrarias. Es decir, que el gatillo fácil forma parte de una política de accionar impune y arbitrario de detención y de persecución a la juventud en Córdoba, que se lo ve en cifras. La Universidad Católica de Córdoba
por un estudio que realizaron estudiantes y docentes, han relevado que desde febrero a mayo de este año, solamente los operativos de saturación, que luego de los amotinamientos policiales el gobierno desplegó como la gran iniciativa de seguridad en la provincia, los operativos de saturación, terminaron con la detención de 668 personas. La mayoría de estas detenciones por resistencia a la autoridad, por negativa a identificarse, y por eso se los han llevado detenidos. Yo me meto en lo del Código de Faltas, porque el Código de Faltas de manera integral es un factor que no solamente se constituyó como la herramienta legal principal para amparar este accionar impune de la policía que termina con la vida de nuestros jóvenes, sino que alimenta el gatillo fácil en la provincia. Porque frente a las detenciones arbitrarias, frente al abuso policial, frente al abuso de autoridad, lógicamente jóvenes como Fernando Pellico o Güere evitan los controles policiales, creando el escenario perfecto para producir y justificar el gatillo fácil. A esta masacre social de la juventud de las barriadas, donde se desarrollan estos operativos, el gobierno provincial les ha respondido de la peor manera, a mi entender, que es respaldando absolutamente toda la impunidad con la que actúa la policía. Esto primero lo hizo el jefe de policía, cuando vino acá a la legislatura y frente a que se le interrogó particularmente por el caso de Fernando Pellico, salió a sostener a los oficiales Leiva y Chávez que habían actuado con total correctamente, como debieran actuar. Hoy están imputados y están presos. El jefe de policía defiende la policía del gatillo fácil a tal punto que fue a amenazar a los periodistas que cubrían un hecho, un operativo policial nada más ni nada menos que en Barrio Los Cortaderos, profundamente movilizado por el asesinato de Güere, para tratar de encubrir el gatillo fácil, el abuso policial, las detenciones arbitrarias. Hoy por eso él también está imputado y está siendo investigado. No contento con esto, el gobierno sale a defender y a sostener al jefe de policía en su puesto. ¿Qué quiero decir con esto? El gatillo fácil, la impunidad, es una política de Estado que sostiene de la Sota en primera instancia. Y lo hace al defender a Suárez, y lo hace al defender a la policía del gatillo fácil, lo hace al defender a la policía de los amotinamientos que regentea el narcotráfico y el crimen organizado en nuestra provincia. Y que utiliza el Código de Faltas como una herramienta de extorsión a la juventud de las barriadas para que inclusive terminen siendo mano de obra barata en sus redes de crimen organizado. Y si se niegan, bueno, terminan como Jorge Reina, como Brian Palomeque, como tantos otros jóvenes muertos en extraños episodios en las comisarías. Señor presidente, creo que si se hubiera respondido este pedido de informe, hubiéramos contado con mayor información para poder determinar las responsabilidades en cada uno de los casos y terminar con este manto de impunidad que se está sosteniendo desde el gobierno y desde la justicia. Pero evidentemente no hay voluntad política para terminar con este manto de impunidad, y es claro que no la hay, porque las modificaciones del Código de Faltas que buscan aprobar en 1 o 2 sesiones no se sabe, porque todavía no hay comisiones para discutirlo, lo habrá el martes que viene. Son modificaciones que nada tienen que ver con los reclamos de las 10.000 personas que marchan desde hace 8 años pidiendo la derogación del Código de Faltas. Estas modificaciones mantienen el carácter arbitrario que habilita las detenciones por parte de la policía. Sostiene figuras como el merodeo, con matices, pero la sostiene.
sostiene figuras como la negativa a identificarse y demás. Es decir, que la esencia del Código de Faltas, que es la herramienta legal para detener arbitrariamente, está intacta. No solamente esto, sostiene el procesamiento administrativo. ¿Y ahora qué hacen? Asocian a la justicia a lo que antes solo era potestad de los comisarios, y a través de la intervención de jueces de paz o ayudantes de fiscales, procesamos también administrativamente a los jóvenes detenidos por Código de Falta. Esto es violatorio de todas las libertades democráticas y el derecho a la legítima defensa en toda la línea. Cuando estamos hablando de una contravención, estamos hablando también de un delito penal de baja intensidad, que debiera ser procesado y tomado como cualquier delito penal, es decir, derecho a la legítima defensa, acceso a abogados, etcétera, etcétera. Eso no está presente. Peor aún, en este proyecto boceto que tenemos, lo han tenido que retirar, pero durante el año fuimos conscientes de que fueron intenciones explícitas de quienes hoy buscan aprobar estas modificaciones cosméticas a un retrógrado y reaccionario Código de Faltas, que intentaron ir más a fondo y regimentar el... Legisladora, perdón, le pediría que vuelva al tema. Vamos a tener una sesión específica para debatir el Código de Faltas con todo el tiempo que haga falta, y allí será la oportunidad para que todos los legisladores puedan hablar todo lo que desean sobre el Código de Faltas. Gracias, señor presidente. Estoy en el tema y me veo obligada a discutir y a explicitar esta posición, porque entiendo que los casos de gatillo fácil, como mencioné al comienzo, no son hechos aislados, son parte de una política represiva, y ha quedado al descubierto con la falta de voluntad política siquiera de responder un pedido de informe. Frente a un hecho tan grave como la vida de los jóvenes. Entonces voy a pedir disculpas al resto de los legisladores, pero me voy a explayar un poquito en el tema. Porque efectivamente el gatillo fácil se va a agudizar con estas reformas del Código de Faltas. Se va a agudizar, señor presidente. Porque ¿sabe cuál es el problema? Las detenciones arbitrarias y el accionar impune de la policía apunta a reforzar una fuerza represiva que tiene como objeto el control social de la juventud, de las barriadas, del crimen organizado y también de los trabajadores en función de aplicar una política de ajuste. Entonces, sin duda se va a agudizar. Y la población lo tiene que saber a esto. Y alerto a los señores legisladores en el recinto que van a votar en las próximas sesiones esto, que también lo tienen que saber. Porque hoy tenemos 8 casos de gatillo fácil en Córdoba, 10.000 personas movilizadas en Córdoba, familiares de las víctimas de gatillo fácil movilizándose todos los días en las barriadas. ¿Cuántos vamos a esperar? ¿Cuántos más vamos a esperar para terminar con esta política represiva de impunidad? Bueno, señor presidente, nosotros entendemos que es necesario rechazar de plano no solamente la política represiva en su conjunto, sino en particular su herramienta clave, que es el Código de Faltas. Hemos impulsado un proyecto en tal sentido. Llamamos al conjunto de la población a movilizarse para rechazar estas reformas y para finalmente conquistar la anulación del Código de Faltas. Y llamamos al conjunto de la población también a reflexionar y a movilizarse, que frente a la falta de voluntad política de esta legislatura, de tratar los casos de gatillo fácil, de terminar con la impunidad de la justicia y del Estado, deberán hacerlo mediante la acción organizada y movilizada en las calles que impulsamos, por supuesto, desde el Frente de Izquierda. Y esperamos, honestamente, que se responda al menos el pedido de informe que hemos presentado sobre los 4 o 5 casos particulares, para al menos en estos casos abrir efectivamente un proceso de investigación independiente y brindarle una respuesta a las familias que desde hace un año, meses,
les ha sido arrancado un joven de no más de 20 años, producto de la represión policial, que hoy ni siquiera está siendo investigada. Por todo lo expuesto, señor presidente, es que voy a solicitar que se responda el pedido de informe y en caso de que no se me brinde una respuesta, solicitar lo que hacíamos en el proyecto inicial, que es la citación al ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Sayegh, y al jefe de policías, a dar las explicaciones del caso, que a pesar de venir en reiteradas ocasiones de esta legislatura, ni una sola palabra han dicho sobre la decena de jóvenes asesinados en Córdoba. Muchas gracias.